Bueno, muy buen día de nuevo, un fraternal saludo desde Pacífico Task Force. De nuevo estamos aquí para compartir con ustedes algunas ideas, compartir algunas reflexiones, esta vez sobre la soberanía alimentaria y la soberanía económica en el marco de esta situación que se nos ha planteado como una crisis pandémica por el COVID-19. Hoy están conmigo Clemencia Carabalí de la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca, en el municipio de Buenos Aires, ASOM, y está conmigo Pedro Víctor Guevara, que hace parte del Paro Cívico en Buenaventura. Yo soy Charo Mina Rojas, como ustedes saben, hago parte del proceso de comunidades negras, que a su vez es parte de la Alianza Pacífico Task Force. Entonces, para que entremos en materia, yo voy a invitar a Clemencia para que primero que todo se presente, nos cuente un poquito de quién es y luego entramos entonces en la conversación. También Víctor, que se presente para que podamos entrar en la conversación. Entonces, Clemencia, bienvenida, cuéntenos. Está sin audio, Clemencia. Mientras Clemencia logra cuadrar el audio, les comento que precisamente uno de los temas que ha sido, todos sabemos, como central en esta pandemia ha sido precisamente el tema de la conectividad, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, a Clemencia teniendo algunas dificultades con el sonido, ha tenido algunos problemas con la conexión precisamente. Luego vamos a tener otro webinar hablando de los retos de la conectividad, ¿no? ¿Qué significa la conectividad en el Pacífico? ¿Cuáles son esos retos? Vamos a encontrar que la conectividad no es solo un problema de carácter virtual, de la virtualidad, de la conexión al Internet. Ahí ya. Entonces, luego vamos a tenerlo. Entonces, bienvenida, Clemencia. Cuéntenos usted sobre usted un poquito. Y luego Pedro Víctor también se presenta. Ok, bueno, muchísimas gracias. Damos la bienvenida. Realmente es muy importante para nosotros como comunidades tener la posibilidad de recrear también en estos escenarios virtuales, que es donde nos ha tocado últimamente, en los últimos meses, a raíz de la pandemia, pues hacer toda la exposición de la labor que hacemos, no solo como defensores de derechos étnico-territoriales, sino como cuidadores de la vida. Yo soy Clemencia Carabalí Rodallega, hago parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM. La organización tiene tres grandes líneas de trabajo y una de ellas es precisamente el de desarrollo sostenible. Y por eso me apasiona participar en este espacio, porque este tema de la seguridad alimentaria, de las economías sostenibles, de la conservación ambiental, va muy de la mano con lo que nosotras hacemos. Entonces, contenta de participar acá, la saludo a todas y a todos, especialmente al hermano Víctor. Es un honor participar con usted en esta conversa. Gracias, Clemen. Víctor, por favor. Muy buenas tardes. No, hermana Clemencia, realmente el honor es para mí. Como le decía, yo sigo su ruta y realmente todo el crecimiento que se ha tenido en este tiempo de lucha, de esfuerzo por reivindicar los derechos de las comunidades negras. Uno de los ejemplos más reiterativos de cuánto hemos avanzado es justamente ver a Clemencia peleándose en espacios nacionales, locales e internacionales esos derechos. Y eso nos conforta y nos dice, valió la pena y hay que seguir en el esfuerzo porque cada día hay más personas que asumen el reto de hacer lo que en algún momento dado en nuestra vida hemos venido haciendo.
en un espacio donde estoy compartiendo ahora, hay algunas muchachas del norte del Cauca también en ese espacio, y es impresionante la lógica de lucha que tienen en su cabeza y cómo lo siguen replicando en todos los lugares donde ella va, y eso es el reflejo de lo que se ha construido en este tiempo. Entonces permítame darle mi más caluroso saludo y con el afecto de siempre agradecer a Dios por abrir este espacio para que nos encontráramos a hablar de un tema tan importante como la economía, el desarrollo sostenible, el trabajo de las mujeres, y que todo ello confluye en una palabra que se vuelve de aquí en adelante para lo organizativo un punto de referencia sumamente fuerte. ¿Cómo vamos a construir autonomía y autodeterminación alrededor de todo el ejercicio en el que estamos impulsando y desde los diferentes lugares donde nos encontramos? Pero la comunidad negra necesita caracterizar ese elemento, su autonomía y su autodeterminación organizativa, a partir de qué puntos deben fortalecerse. Y creo que todo este tema del desarrollo sostenible, la autonomía alimentaria, la autonomía organizativa, la consolidación económica son fundamentales para poder seguir avanzando en la defensa de los derechos y las reivindicaciones de la comunidad negra en Colombia. Mi nombre es Pedro Víctor Guevara Mejía, hago parte del equipo técnico del Comité del Paro Cívico de Buenaventura en lo que va a ser la formulación del plan integral especial para el desarrollo de Buenaventura, que va a ser pensado a 20 años, y allí estamos intentando crear metodológicamente líneas de acción, escenarios, proyecciones que podamos después poder implementar en otros lugares donde la comunidad negra también está pasando por las mismas dificultades que tenemos acá: violencia, los imperativos de desarrollo del sistema central económico de este país, las imposiciones de la economía internacional por el tema portuario, y bueno, todo ese devenir que diariamente nos toca enfrentar, pero que nunca hemos dado un paso atrás para seguir creyendo que el desarrollo debe incluir a nuestras comunidades y debe fortalecerlas en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y ustedes me ven aquí con esta sonrisísima de oreja a oreja, porque la verdad es un placer tener aquí esta experiencia enorme de Clemencia y de Pedro Víctor, dos personas con una trayectoria de muchísimos años. Pedro Víctor ha sido fundador del proceso organizativo que después de la constituyente abrió camino hacia la ley 70, y todo lo que desde allá se ha venido desarrollando, particularmente en Buenaventura. Así que también allí hay un cúmulo de experiencia enorme que vamos a compartir hoy. Y precisamente hablando de esas experiencias ganadas, pues acabamos de pasar todo un año, bueno, yo lo cuento como un año porque eso fue el año completo realmente de pandemia, de COVID-19, de crisis, de una situación muy angustiante, muy compleja. Particularmente la región del Pacífico y nuestros territorios, pues tienen constantemente algún tipo de crisis, pero esta pandemia fue bastante severa, ¿no? Y nos ha dejado unas enseñanzas, nos ha dejado unos aprendizajes. Entonces quisiera preguntarles, pedirles compartir cuáles son esos aprendizajes que ustedes ven que nos dejó esta experiencia de crisis, de confinamiento, en relación con el tema alimentario, en relación con el tema económico. Cualquiera de los dos. Hágale otra, Clemencia. En el caso del norte del Cauca, ¿sigo? Adelante. Ok. En el caso del norte del Cauca, y particularmente desde las dinámicas organizativas de mujeres, de la cual hago parte, una gran lección que nos dejó esta crisis generada por la pandemia del COVID-19 fue que los procesos autónomos de resistencia tienen que pasar por garantizar la seguridad alimentaria y por esa vía poder garantizar sostenibilidad económica incluso para las mismas labores sociales que hacemos. Nosotras desde la organización tuvimos una experiencia muy bonita a pesar de esta crisis dura, y la experiencia fue que nosotros teníamos en aras precisamente a este eje de trabajo de desarrollo sostenible,
teníamos en 5 municipios y por lo menos en 15 grupos de mujeres iniciativas productivas con cultivos como plátano, café, maíz, frijol, hortalizas. Entonces nosotras lo que hicimos cuando el tema de la alimentación se escaseó a raíz del confinamiento preventivo, fue que compartimos entre nosotras esta producción, ya que no se podía sacar al mercado, pero además en las comunidades la estábamos requiriendo. Así que buscamos unas condiciones que nos permitiera hacer esos intercambios, como los temas de transporte para poder llevar de un lado a otro. Y de esa manera nuestras compañeras y las familias con las que trabajamos, incluso pues nos extendimos un poco más a la frontera del organizativo y lo compartimos con la comunidad. Otra lección muy importante es que el organizativo es fundamental para enfrentar cualquier crisis. El estar organizadas y organizados, el estar pensándonos siempre en nuestro buen vivir, o sea, en lo que nosotros como pueblo afro, como mujeres negras, debemos de garantizar efectivamente, para garantizar la vida a todos los niveles, es fundamental el tema organizativo, porque allí es donde justamente podemos recrear esas prácticas de solidaridad, de apoyo mutuo, de acompañamiento, de respaldo. Allí es donde florece mucho la creatividad, ¿sí? Entonces tenemos una dificultad y con los aportes del uno, del otro, de la otra, logramos superarla. Entonces, aunque la situación fue o es compleja porque pues lamentablemente aún no se supera del todo esta situación del COVID-19, pero yo podría decir que en el caso de las mujeres, en el caso de la dinámica organizativa, de esta dinámica organizativa acá en el norte del Cauca, pudimos en este tema de lo económico, en este tema de lo de seguridad alimentaria, poder hacer un frente positivo, hacerle frente de manera positiva, perdón. Otra lección muy importante que nos deja es los aliados. Yo creo que hay que tener pendiente siempre que no somos solos ni solas, ni que debemos estar solos ni solas. La importancia de tener los aliados son porque ellos se convierten como en un puente, ¿sí? Cuando estamos como con el río de por medio y necesitamos darnos la mano, pero ese río no lo permite porque las distancias son tan grandes, los puentes allí funcionan. Entonces, el tener esos aliados deben de convertirse en puente para que nosotros podamos ser, hacer y estar. Esas son como de las lecciones más importantes que yo puedo manifestar acá. Y ya en cuanto a lo negativo, pues bueno, yo creo que efectivamente la pandemia sirvió para visibilizar la situación de desigualdad, las situaciones de injusticia, las situaciones de racismo estructural en la que vivimos como pueblos étnicos en este país. Y, por ejemplo, nos mandaban a que se hiciera, o nos mandan a que se haga el lavado de mano frecuente, pero hay muchas comunidades en las que ni siquiera tenemos agua para beber, ¿sí? Nos tuvimos que someter a los temas de la conectividad porque era la única manera de seguir educándonos, de reunirnos, de conversar, de expresar hacia afuera de la comunidad ciertas situaciones en el marco de la dinámica social, pero resulta que no teníamos conectividad para poder hacerlo. Muchas veces hasta era posible conseguir el computador, el celular, pero no hay la red y aún, es más, hoy todavía sufrimos esta limitante de que los temas de conexión en la zona rural principalmente son supremamente complejos. Entonces, todo eso tiene que ver con una falta de atención integral sistemática que ha habido por parte del Estado y que esperábamos justamente que muchas de estas limitaciones se fuesen superadas con la implementación del acuerdo de paz. Y lamentablemente hoy podemos ver que el acuerdo de paz no es un tema central en la agenda de este gobierno, lastimosamente. Pero creo que nosotros, la sociedad civil, las mujeres, los jóvenes, las organizaciones, no podemos perder la esperanza de soñar con que esa página dolorosa que aún lamentablemente seguimos viviendo en nuestros territorios en este país pase. Entonces tenemos que persistir y seguir haciendo lo que está en nuestras manos para lograr ese sueño tan anhelado como es el de construir la paz y que estas situaciones de desigualdad en los territorios puedan superarse.
Sí, gracias Clemencia. Desde el norte del Cauca de las mujeres, esa fue una experiencia, una enseñanza enorme. Lo vimos también a nivel de otros consejos comunitarios, con la posibilidad de compartir, de sacar los poquitos recursos que tenían y multiplicarlos, ¿no? Con otros y otras. Algo muy importante que a veces ha sido parte de nuestras prácticas, pero se ha perdido en algunos otros lugares. Víctor, usted contribuyó y tuvo oportunidad de vivenciar todo este proceso de la situación alimentaria en los territorios cuando estábamos iniciando el Pacífico Task Force, valorando la situación, definiendo cómo poder dar una mano así en lo inmediato. Y allí usted cumplió un papel muy importante. ¿Cuáles son esas enseñanzas, esas experiencias que quedan para tener en cuenta de ese proceso? Pues quiero partir de ahí donde lo deja mi hermana Clemencia. Hay un punto de referencia regional, y cuando hablo regional cubro todo el sur y el norte del Cauca donde estamos asentados, el litoral pasivo colombiano, pero otras zonas del país donde estamos como comunidades negras, porque ese tema de la solidaridad, de lo que tengo lo comparto, fue fundamental en esta pandemia. Es decir, un ejemplo que es impresionante, mucha gente de la zona rural, muchas comunidades de la zona rural, salieron a cosechar en medio de la pandemia, corriendo el riesgo que eso significaba. Recogieron los productos, los organizaron y gran parte de su producción decidieron llevarlo a los contextos urbanos para brindárselos a las familias, a los amigos que tenían en lo urbano. Muchos pescadores salieron a hacer la faena, a pescar, no para vender, sino para arreglar el pescado y enviárselo a los amigos, a los conocidos, a los familiares que tenían en la zona urbana. Es decir, se generó un proceso de solidaridad tan fuerte que implicó después que mucha gente de la zona urbana recogiera productos, organizara y también distribuyera en la zona rural. Eso lo que significa es que en el transcurso del tiempo, nosotros hemos demostrado que la solidaridad es parte importante de nuestra vida y de nuestros procesos organizativos. Pero en un momento crucial como la pandemia, eso salió a flote, fluyó y se generó una movilización social en Nariño, lo vimos en Tumaco, lo vimos en El Charco, lo vimos en Olaya Herrera, lo vimos en Mosquera, es decir, la gente enviando las fotos, cómo se llegaba desde la zona rural con las lanchas, con los productos y no se vendía, se ponía ahí en el mercado para distribuirlo en las familias que más lo necesitaban y gente de ahí de la zona urbana diciendo, esta familia no tienen, démosle a esto, démosle a esto. Ese fue un elemento muy representativo. Acá en Buenaventura el ejercicio se hizo de tal magnitud que hubieron puntos ubicados en ciertos lugares de la ciudad donde la gente podía ir a ver qué le servía del banano, de la papachina, del pescado, familias que estaban necesitando. Lo vimos en el Chocó, lo vimos también en el Cauca. Eso significa que nosotros tenemos de dónde solidariamente apoyarnos y respaldarnos. Yo quisiera destacar ese como un primer elemento porque se nos volvió un punto de referencia a todos de que en una situación de crisis podemos darnos la mano, fortalecernos y aunar para ir conjuntamente avanzando. Lo segundo es la capacidad productiva que tenemos. En la generalidad del ejercicio nosotros hacemos la actividad productiva porque está allí, porque queremos hacerlo, recuperar la finca, recuperar los productos, tener un cierto nivel de productividad. Pero en estas coyunturas, en estas situaciones álgidas, nos damos cuenta que no puede ser un elemento de buen deseo, sino que debemos recuperar la práctica productiva tradicional. Y como hemos perdido muchos productos de nuestra finca tradicional, hay la necesidad de recrear el ejercicio de recuperación de la capacidad productiva de nuestros terrenos. Y también hay la necesidad de identificar las debilidades que hoy tenemos frente a ese nivel de recuperación para poder establecer qué es lo que nos toca hacer hacia adelante. Porque en la agenda lo que quedó fue eso. Hay mucha gente con necesidad y capacidad de trabajar, de recuperar la finca, de generar nuevos procesos agrícolas y productivos en el Pacífico, pero no está claro cómo lo podemos hacer. Y ese elemento que se vislumbró en medio de la solidaridad se convierte en un elemento principal. ¿Qué es lo que nos toca hacer para recuperar
nuestra capacidad agrícola y ponerla a disposición de nuestras comunidades, tanto rurales como urbanas. Un tercer elemento que tiene que ver con un elemento que vamos a avanzar un poco más adelante, es cuál es el nivel de dependencia que tenemos del comercio de alimentos, cómo es que ellos nos imponen unos modelos de alimentación. Y lo pongo en reflejo de lo que hicimos con TAFOR. Cuando nosotros arrancamos la planeación de lo que íbamos a hacer, la posibilidad de ayuda para el tema de soberanía y autonomía alimentaria, la línea era comprar alimentos y en lo que se estaba generando era comprar la remesa, poniendo el frijol, poniendo las lentejas, poniendo el café, el azúcar, la panela, el aceite y entregarle a la familia. Y la reflexión de estas muchachas que estuvieron en el ejercicio fue muy sencillo. ¿Por qué no pensamos qué cosas tiene nuestra gente y las compramos a nuestra gente? ¿Y por qué no compramos en lo local en vez de comprarle a la grande superficie? Y se hizo ese ejercicio y se compró pescado en la localidad, se compró el plátano en la localidad, se compró el banano, se compró la gallina, se compró la papachina. Entonces se dio un elemento de un mercado donde era lo más importante pensar en a quiénes le íbamos a comprar, especialmente mujeres, pero qué productos íbamos a comprar del consumo tradicional de nuestras comunidades. Y cuando las familias lo reciben, dicen, pero es que ninguna otra remesa, ningún otro apoyo alimentario tenía los productos tradicionales nuestros. Porque es que no tienen en cuenta lo que nosotros producimos para adquirirlos, para que nos respalden en la actividad productiva nuestra. Eso es otra lógica. Si nosotros somos capaces de pensar que lo que producimos lo podemos comercializar entre nosotros mismos y fortalecer la economía nuestra, entonces estamos ganando en una autonomía mayor en el tema de alimentario, pero también en el tema de fortalecimiento de la economía en términos otra lógica que nos tocará para decir, hombre, nosotros hasta dónde somos capaces de tener una red de comercialización entre nosotros mismos y desarrollar una estrategia de compra y venta entre nosotros mismos. Creo que ahí hay un punto importante porque nos permite saber que somos muy productivos, que tenemos una capacidad de comercialización y que debemos agotar nuestra capacidad de compra. Cuando digo agotar, es que debemos generar una cultura de mirar qué es lo que tenemos para comprarlo entre nosotros y después miramos ahora hacia afuera qué toca comprar a los demás. Para mí, esas son de las enseñanzas privilegiadas en este tema de la seguridad y la autonomía alimentaria que nos quedan. Hay un gran escenario por recuperar productivamente en nuestros espacios. Hay mucha tierra, mucha capacidad de trabajo, pero la cultura agrícola como tal debe tener un renglón importante en lo organizativo. Hay una capacidad nuestra de adquirir productos que debe pasar por una capacidad de definir cómo vamos a comprarnos y a comercializar entre nosotros mismos. Y un tercer elemento, cómo nos organizamos para valorar lo que tenemos productivamente y que se vuelva relevante en el ejercicio mismo de la política organizacional que estamos desarrollando o organizativa que estamos desarrollando. Los tres temas de ejercicio en medio de la crisis que vivimos en términos de la autonomía y la soberanía alimentaria. No, muchas gracias a los dos por estos aportes tan importantes, dando cuenta así en lo concreto de lo que significa la soberanía alimentaria y la soberanía económica, sobre la cual también quisiera que se hiciera un poco del énfasis ahora que hablemos también de los retos. Porque, ¿qué quiere decir la soberanía? Cuando Víctor y Clemencia están hablando de ese poder último, esa capacidad y esa voluntad del hacer, de tomar autónomamente la decisión y partir de lo que tengo, potenciar lo que tengo y ponerlo al servicio, ponerlo en funcionamiento, ¿no? Con toda la autonomía, con todo el poder de decisión. Entonces, allí ambas están mostrándonos la gran diferencia entre las políticas y las acciones asistencialistas, donde se da una bolsa con un arroz, con un aceite, pero no se tiene en cuenta lo que se produce en la región cuando hay una situación grave de carencia económica también, ¿no? Y lo que es generar agencia, lo que llamamos empoderamiento, ¿no? Que lo miramos desde la agencia porque es una forma más de generar capacidad de gestionar, de movilizar, del hacer de manera autónoma.
Entonces, ahí nos dejan elementos muy importantes para entender cómo es que se expresa y se puede desarrollar esa soberanía. Y entonces los invito a que mirando ya hoy, de cara a lo que se está llamando recuperación en términos del COVID, de la enfermedad en sí misma, de todas las acciones médicas que hay que tomar para afrontar ya un proceso de recuperación frente a la pandemia en términos de salud, se está hablando de la vacuna, también viene la recuperación económica y la recuperación de otros factores que también se evidenciaron, están en crisis, ¿no? Porque algo que nos dejó esta crisis fue precisamente que no era solo el COVID. Como dijo Clemencia, había una serie de factores alrededor estructurales que hicieron mucho más fuerte, mucho más grave, se hicieron sentir mucho más pesada el caos que estaba generando la pandemia precisamente por todos esos factores estructurales que existen. Entonces hablemos de los retos ahora en este 2021, ¿no? Como cuáles son esos retos más importantes que podemos pensar en términos de soberanía alimentaria y soberanía económica para continuar enfrentando una pandemia, una crisis que sabemos que no se acaba ahora, ni se acaba con la vacuna. COVID va a estar por un rato entre nosotras y nosotros. La vacuna es una manera de confrontar la cosa, pero vamos a seguir confrontando algunas crisis. Nos queda la secuela de la situación económica, nos queda la secuela de los impactos que además por otras razones hay en la capacidad de producir, como mencionaba Víctor. Entonces, hablemos de esos retos en los que sería importante que nos pudiéramos enfocar como lideresas, como líderes, como participantes de este diplomado que está pensando si unas alternativas, pero también como ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes que nos corresponde, ¿no? Afrontar también esta situación. Clem. ¿Allí? Hola. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuanto a los retos, yo creo que son muchos definitivamente, porque aquí ahora nos toca luchar también con la situación de despojo territorial que seguimos padeciendo las comunidades. Y es que justamente ante la falta de la implementación efectiva de los acuerdos de paz, ante la falta de una atención integral por parte del Estado en nuestras comunidades, pues no solo tenemos la crisis generada por la pandemia, sino que también la crisis generada por el conflicto armado que persiste, donde por un lado se han reconfigurado grupos armados, por otro lado la situación de los cultivos de uso ilícito se han incrementado, pero además el interés de seguir explotando nuestros recursos a partir del saqueo del oro, de la misma agua, de los árboles, ¿sí? De la flora. Entonces, nos toca enfrentar también esta situación para poder tener dónde ser, ¿sí? Para poder tener el territorio que nos permite ser comunidad, que nos permite ser procesos organizativos, que nos permite ser dinámicas, que defendemos la vida y que defendemos la paz. Entonces, los retos se complejizan un poco, pero bueno, yo creo que por años hemos sabido dar esta lucha de resistencia pacífica. Y esta situación del COVID lo que hace es que debemos de llenarnos de más fuerza, de más unidad, de más creatividad para enfrentarla. Y en ese sentido, entonces, uno de los grandes retos que creo que, o entre los grandes retos que creo que en los que hay que persistir, es en seguir trabajando estas experiencias productivas desde nuestras prácticas de producción ancestrales, o sea, lo que es la generación de comida, cuyos excedentes nos permiten generar ingresos, como es el cultivo del plátano, del café, del frijol, de la papachina, del banano, de la caña. Seguir fortaleciendo estas estrategias que de un lado también contribuyen como a mermarle un poco el freno
a la situación de los cultivos de uso ilícito. Yo creo que ese es un reto enorme que tenemos allí las comunidades. Nosotras, por ejemplo, acá en el norte del Cauca, tenemos desde la asociación 3 parcelas que las hemos ubicado en sitios estratégicos y la idea es que sirvan como modelo, ¿sí? Que la gente pueda ver de que sí se puede, de que hay que buscar. Sabemos que luchar contra las armas no es fácil, que muchas veces alguna gente se ha metido o sus terrenos se han metido en este tema del uso ilícito, en este tema de cultivos de uso ilícito, pero no es porque se quiera, sino porque hay unas armas detrás diciéndote o se deja el terreno o sembras o te vas, ¿sí? Entonces, pero en medio de todas esas dificultades estamos haciendo como una especie de pruebas piloto donde estas experiencias productivas, con estas experiencias productivas buscamos ganarle un poco espacio a esos otros cultivos que no son propios, ¿sí? Que no son nuestros. Ese es un reto grande y que creo que tenemos que fortalecer e incentivar en todas nuestras comunidades. El otro reto es poder de manera amplia informar y sensibilizar acerca del uso no solo de los alimentos, como ya lo decía el hermano Víctor, el uso de los alimentos que nosotros mismos producimos. En vez de ir a comprarlo a otro lado, es como hacemos esas adquisiciones nosotros mismos. Pero también el uso, por ejemplo, de las plantas medicinales, de la medicina ancestral, ya que este también fue una herramienta fundamental, ha sido una herramienta fundamental para preservar nuestra salud y nuestra vida, incluso en medio de esta pandemia. Entonces, creo que un reto también es potenciar, fortalecer, implementar, ampliar esas fronteras productivas de plantas medicinales. El otro reto que creo que por el cual debemos de jugárnosla como comunidades negras es precisamente esas estrategias de comercialización propia. Nosotros tenemos muchísimos potenciales y en nuestras comunidades, y dentro de esos potenciales podemos contar con la capacidad de consumo de los productos que nosotros mismos generamos. Entonces, no sé, nos toca que acudir a nuestra creatividad como siempre y ver cómo podemos establecer unos sistemas de lo que llamábamos antes nosotros el trueque, unos sistemas de intercambio que nos permitan satisfacer necesidades a distintos niveles. Entonces es, por ejemplo, si yo produzco el plátano, pero mi compañera produce el frijol, ¿cómo no necesariamente podemos hacer esos intercambios para satisfacer esas necesidades de esos productos a través del peso? Sino, no sé, a través de un trueque y de pronto los excedentes, entonces ver cómo los comercializamos en las tiendas, con la gente que de pronto pueda comprar para suministrar a otros, o incluso entre nosotros mismos, los que tengamos posibilidad o los que tienen posibilidad de unos ingresos más de pronto robustos, poder entonces no pensar en ir a comprar afuera, sino comprarle al vecino, comprarle al primo, al hermano, al tío, que está produciendo ahí en la comunidad y generar alrededor de estos procesos organizativos, alrededor de nuestras propias comunidades, estrategias de comercialización propia. Yo creo que eso, por un lado, no solo contribuye a superar estas limitantes de alimentos, incluso estas falencias en la atención en salud, sino que por otro lado contribuye a recuperar el empoderamiento económico que tenían nuestros mayores y mayoras en tiempos donde, por ejemplo, acá en el norte del Cauca, el tema del café y el cacao eran renglones fundamentales y principales de la economía y que estaban en manos de la gente negra. Y que hoy lastimosamente esos renglones se han perdido porque hoy lo principal es la caña de azúcar, que está justamente en manos de unos grandes terratenientes y que no dejan sino, no siguen sino sembrando miseria, zozobra y hasta discriminación en la región. Entonces, de los grandes retos que creo que tenemos, además de seguir fortaleciendo nuestras dinámicas organizativas, yo creo que del lado de la autonomía tiene que estar lo organizativo, porque ese es como el combustible que permite la pervivencia, como la pervivencia de nuestra cultura,
que nos permite como grupos étnicos recrear precisamente esas prácticas culturales que nos han permitido sobrevivir en medio de un país tan racista como lo es Colombia. Entonces, esos son de los grandes retos que tenemos y por los que hay que seguir trabajando. Gracias, Cleme. Víctor. Pues yo creo que mi hermana está estableciendo una agenda, una ruta, una agenda y una serie de elementos allí. Voy a rescatar uno para retomar gran parte de la agenda que ella establece. Lo aprendí en medio de un escenario de debate y reflexión con una gente, y una persona nos enseñaba un elemento muy sencillo. No hay ningún movimiento organizativo que pueda resistir sin comida. El movimiento organizativo que quiera resistir tiene que tener asegurada la comida, porque nadie aguanta más de 3, 4 días sin comida. O sea, usted puede ser el mayor líder, el mayor activista, pero usted debe comer en la mañana y en la tarde, o en el mediodía y en la noche. Usted debe comer. Haga lo que haga, debe comer. Y ese es un elemento de reflexión muy fuerte para mí, porque como tuve la oportunidad de recorrer todo el Pacífico y siempre encontré una casa donde me dieron el lugar para dormir y me aseguraban el desayuno. O sea, era impresionante. Yo recorrí todo el Pacífico, gracias a Dios, y siempre había un lugar donde podía dormir y tener garantizado el desayuno. Entonces, eso me llevó a reflexionar muy fuerte. Realmente, para seguir avanzando en lo organizativo, especialmente con los jóvenes, hay que reflexionar sobre la garantía en la comida. Ni siquiera es si somos autónomos o no alimentariamente, es que tenemos que tener comida para seguir avanzando organizativamente. Y eso nos obliga a repensarnos todo el ejercicio. ¿Queremos vender cacao? Sí. ¿Café? Sí. ¿Plátano? Sí. ¿Coco? Sí. ¿Tenemos esos productos? Sí. ¿Hay gente que puede sembrar frijoles? Sí. ¿Puede sembrar arroz? Sí. Todo eso lo queremos vender. Todo eso lo podemos vender. La caña que produzcamos también la podemos vender. Pero todo eso será el segundo momento, porque el primer momento es ¿qué estamos sembrando para garantizar nuestra comida, nuestra propia alimentación? Y se vuelve una reflexión necesaria en la región del Pacífico, en el norte y en el sur del Cauca, en la costa atlántica, en las tierras del Urabá antioqueño, en las tierras del Huila, en todo el Caquetá, donde está la comunidad negra asentada. Porque el proceso que han generado es traernos la alimentación y vendernos lo que quieren. Pero de las grandes discusiones que se están haciendo en este momento es cuál es la calidad alimentaria que debemos tener para que este tipo de pandemia no nos mate aceleradamente, porque estamos, en mi caso, tenemos mayor peso del que realmente requerimos, porque la misma alimentación hace que la defensa nuestra sea muy débil. Todo ese tipo de elementos que hoy se conjugan para que puedan haber tantas víctimas del COVID. Entonces, si empezamos a reflexionar que la alimentación se convierte en un punto central para la defensa de lo nutritivo de nuestro cuerpo, pero también para fortalecer el modelo organizativo, pero también para crecer como tal en la solidaridad, entonces nos vamos a dar cuenta que allí tenemos un punto de reflexión fundamental. ¿Cómo vamos a asegurar la alimentación en nuestros territorios? ¿Qué debe hacer un consejo comunitario para asegurar que su comunidad tenga alimentos sin depender de la gente que comercializa los productos? ¿Qué debe hacer una organización regional para asegurar que todo el mundo entre en esa práctica de sembrar, de cultivar para asegurar la alimentación? Esa pequeña discusión es el primer paso para hablar de autonomía y autodeterminación. Y lo segundo es lo que plantea mi hermana Clemencia. ¿Queremos comercializar? Sí, pero tenemos que tener una agenda para hacerlo. ¿Dónde tenemos cacao suficiente? ¿Dónde tenemos café suficiente? ¿Dónde tenemos plátano suficiente? Que podamos empezar a construir esa red de intercambios que va a pasar por lo monetario, pero también por el intercambio o el trueque, como ella dice. Y a nosotros nos lo enseñó en el Pacífico, está por Clarisa, la compañera de Timbiquí, y Luzmar, la compañera de Nariño. Es que cuando ellas le estaban comprando a la comunidad de las adquisiciones, aparecieron los grupos de mujeres que estaban criando gallinas en su casa y que las dificultades que tenían era para tener una comercialización mucho más fácil, mucho más rápida. Y entonces cuando Luzmar dice, no, pues nosotros necesitamos tantas gallinas, ustedes no las pueden vender, ellas dicen, sí, no las tenemos, se las pueden vender porque las tenemos ahí hace tiempo. Ah, bueno, listo, véndanoslas. Cuando Clarisa
no le alcanza y le pregunta a la mujer, ¿ustedes tienen las gallinas para vendernos? Sí, aquí tenemos la gallina, la estamos criando, llevamos tanto tiempo criándola, no, véndonosla. Entonces se fueron dando cuenta que tenían grupos de mujeres que están criando sus gallinas, pero que les hace falta el mercado para salirle, y el mercado para salirle es la vecina, la comadre, la prima que sepa que está cultivando la gallina, pero cada gallina en 2 meses, 3 meses, la puede vender a un grupo de mujeres o se la puede entregar a un grupo de mujeres para que la comercialicen. Las redes de comercialización van a ser fundamentales en el ejercicio de lo que queremos ganar en autonomía y autodeterminación hacia adelante. El mismo ejercicio de poder radiografiar, que también lo aprendimos en este espacio. ¿Cuáles son las tiendas nuestras que están ahí cercanas? De gente nuestra que está intentando fortalecer una tienda para poder generar un tipo de empleo. A esa tienda que necesita para ser fortalecida, pero esa tienda puede convertirse en un canal para sacar los productos de nuestra gente y venderlos también allí. Ese tipo de situaciones nos toca abordarla para reflexionar que la autonomía pasa por generar una muy buena alimentación hacia adentro, pero tener una muy buena red de comercialización hacia afuera. Y el tercer elemento, que de lo que producimos, ¿qué podemos transformar para venderlo ya transformado, generando cadenas de valor? Y allí estaríamos estableciendo 3 pautas que nos generan una agenda dentro del fortalecimiento organizativo, porque todos sabemos que si tenemos buena alimentación, podemos estar más dinámicos para hacer el trabajo. Si la comida no nos falta, siempre habrá ánimos para hacer el trabajo. Si tenemos una muy buena red de comercialización, podemos hacer que nuestras comunidades, especialmente nuestras comunidades campesinas, se sientan mejor alrededor del modelo organizativo porque también están recibiendo un nivel de beneficio económico. Y si lo llegamos a tener procesos de transformación, sabemos que vamos a ampliar los niveles de comercialización. Una cosa es que en el norte del Cauca esté el café. Otra cosa es que en el norte del Cauca nos manden a Buenaventura cada 2 meses 4.000, 5.000, 10.000 papeletas de café para que la vendamos en Buenaventura. Ahí cambia la lógica. ¿Tenemos café? Sí. ¿Dónde está? En el norte del Cauca. ¿Cada cuánto nos los hacen llegar? Cada 2 o 3 meses. ¿Tenemos una recomercialización allí? Sí. ¿Sirve para nuestra seguridad alimentaria y autonomía alimentaria? Sí. ¿Nos da una dinámica económica? Sí. ¿Nos fortalece como comunidad, como organización? Sí. O sea, la agenda que tenemos que construir es una agenda que nos permita superar lo que el COVID nos reflejó. La debilidad económica nuestra es muy alta. Y mientras esa debilidad no la pongamos sobre la mesa y empecemos a trabajarla para gestionarla desde lo que tenemos y buscar hacia afuera lo que hace falta, va a ser muy difícil que podamos seguir creciendo organizativamente. No porque no nos falte el valor, el impulso, la decisión para hacerlo, sino porque hay elementos que no nos permiten avanzar más rápido de lo que quisiéramos, y dentro de ese elemento está poder ganar en capacidad económica desde lo que tenemos y desde lo que hacemos. Allí hay que pensarlo. No está dicho cómo se va a hacer, pero sí tenemos la capacidad, la formación, la decisión de pensarlo, organizarlo y echarlo a andar. La experiencia que nos está contando mi hermana Clemencia es amplia. Tenemos tantos grupos de mujeres trabajando, pero ya tenemos 3 fincas demostrativas. Conocemos a la otra gente que está trabajando en lo mismo en los demás sectores, en las otras poblaciones. Nos toca empezar a integrarnos, nos toca empezar a fortalecernos. ¿Tenemos red de pescadores? Sí, acá sí. ¿Cómo lo hacemos llegar al norte del Cauca? Es un ejercicio de trabajo. Simple y llanamente. ¿Cómo va para el centro del Cauca? Es un ejercicio de trabajo. Hay gente nuestra que está en otros lugares, en el centro del valle, que está produciendo frutas, que está produciendo verduras. ¿Cómo hacemos con ellos redes de trabajo para poder adquirirles sus productos y que ellos sientan que tienen un mercado donde nosotros estamos? Eso es parte del ejercicio que nos toca reflexionar en el ámbito de la autonomía, la autodeterminación y la seguridad y la autonomía alimentaria que queremos ganar. Porque lo demás es seguir siendo presas fáciles del mercado, donde nos imponen comernos cualquier cosa y no tiene que ver con el fortalecimiento nuestro y aún con la defensa que necesitamos tener, la defensa de nuestro cuerpo a partir de los alimentos que consumimos. Porque una cosa es que consumamos todos los enlatados y los químicos que nos mandan, y otra cosa es que podamos crear una red de seguridad y autonomía alimentaria a partir de los productos naturales que nosotros podemos desarrollar en todo el territorio. Muchas gracias. Aquí hay un acumulado. Yo creo que esto hay que escucharlo una y otra vez para procesar toda la riqueza de información, de pensamiento que nos comparten Pedro Víctor y Clemencia. Mencionaban ustedes, y Clemencia hizo un énfasis allí, en que, bueno, parte de lo que nos dejó esta pandemia fue
de nuevo la reafirmación de que hacia el Pacífico, desde afuera, los ojos de afuera del gobierno nacional, de las autoridades del Estado, son como un poco medio ciegos, ¿no? Para mirar hacia la región. Y sentimos ese abandono, sentimos esa desidia, sentimos esa negligencia. Sin embargo, la región respondió, ¿sí? La región se levantó, se paró, se posicionó y dio su respuesta. Lo mismo en el norte del Cauca. Entonces, hay aquí una muestra, y ese es un reto que nos hemos planteado como Pacífico Task Force para este periodo, precisamente de cómo vamos articulando y generando unas condiciones para ir pensándonos como región, actuando como región y hacia adentro. Ustedes han mencionado, voy a mencionar palabras que me parece que son claves para la pregunta que sigue. Ustedes han hablado de partir de lo que tenemos, mirar desde adentro y hacia adentro, porque estamos acostumbrados a que cogemos lo que tenemos y lo mandamos hacia afuera y miramos hacia afuera. Y lo que esta pandemia nos enseñó y el reto que nos plantea es cómo nos mantenemos mirando hacia adentro para fortalecernos y desde allí contribuir hacia afuera como siempre se ha hecho, pero mucho más fortalecidos. Entonces, partir de lo que tenemos, de mirar hacia adentro. Han hablado de experiencias pilotos, a veces queremos hacer una cosa enorme, pero de pronto un pilotico es el punto de partida para seguir avanzando por etapas. Han hablado de alianzas, Clemencia habló de las alianzas y yo quisiera que ahora retomaran eso, del intercambio, del trueque, del intercambio, de las redes, de la organización. Entonces, siempre partir de lo propio, de lo que tenemos. Entonces viene la pregunta sobre esas recomendaciones prácticas para abordar estos retos y pues como les decía, el diplomado, hay algunos grupos que están generando unas iniciativas alrededor de la autonomía y la soberanía alimentaria, la soberanía económica y entonces cuáles son como esas recomendaciones muy prácticas retomando muchos de estos elementos que ustedes ya nos han planteado. Bueno, hola, ya. Yo creo que, bueno, para hablar un poquito, ampliar un poquito más de los aliados, ya decía que estos son fundamentales para facilitar, concretar nuestras aspiraciones, nuestros sueños y las posibilidades de responder a situaciones como las que nos obliga la pandemia y el mismo conflicto armado. Y ahí, por ejemplo, resalto el apoyo de Naciones Unidas desde el Programa Mundial de Alimentos y del PNUD, donde en el caso del norte del Cauca facilitaron kits de bioseguridad, los cuales fueron utilizados por nosotras en ese proceso de identificar los productos que habían en cada vereda, en cada municipio y hacer la respectiva distribución. Asimismo, desde el Programa de Derechos Humanos de USAID, logramos potenciar nuestro protocolo de autocuidado y protección, donde también nos sirvió como pieza fundamental para poder tener la certeza de cómo movernos en territorio, ¿sí? En el marco del conflicto, pero también en el marco de la pandemia. Entonces, como organización, fue necesario hacer unas adaptaciones para poder movernos de manera segura y también pues no poner en riesgo a las compañeras y a las comunidades donde nosotros íbamos. Un aliado fundamental, muy clave fue la Guardia Cimarrona. Con la Guardia Cimarrona hicimos todo un proceso de control territorial con miras a prevenir la expansión de la pandemia, precisamente. Y poder también desde esa articulación con la Guardia hacer todos unos ejercicios de atención psicosocial, porque la carga emocional fue muy fuerte, ¿sí? Todavía tenemos una situación muy pesada a raíz pues, del COVID y del conflicto, pero
En ese momento, casi en gran parte del 2020, hasta septiembre, más o menos, agosto, septiembre, fue una cosa muy fuerte porque fue algo en que, por lo menos esta generación, no habíamos vivido nunca. Entonces eran restricciones por todo, eran noticias desastrosas por todos lados, y eso genera una carga emocional tremenda, pero además el hecho de estar también confinado, muchas mujeres conviviendo casi que de manera obligada con victimarios, todo eso fue supremamente fuerte, y entonces allí con la Guardia Cimarrona, con nuestro equipo psicojurídico, logramos hacer un ejercicio de acompañamiento que fue muy útil para poder sobrellevar toda esta carga. Y a eso me refería con el tema de los aliados, ¿no? En el tema también de los transportadores. Acá nosotros tuvimos la oportunidad de contar con un transportador que se alió a nuestra causa y nos facilitó una chiva, nosotros solo le poníamos el combustible y ahí podíamos transportar nuestros productos, ¿sí? Llevamos el plátano de la Alsacia a Cascajero, y de Cascajero traíamos los bultos de frijol para llevar a la Alsacia. Y entonces eso también es una muestra de solidaridad y de cooperación que no necesariamente está mediada por el dinero, por el peso, ¿sí? Y también ahí es un aliado, ¿sí? Yo lo valoro como un aliado para poder nosotros lograr esos propósitos. Y como recomendación así en lo práctico, pues yo diría que esas prácticas precisamente hay que sostenerlas, hay que robustecerlas, porque es lo que nos va a permitir permanecer. Asimismo, yo creo que es muy importante seguir fortaleciendo los lazos de trabajo mutuo con la cooperación internacional. Yo creo que el acuerdo de paz, hoy podemos seguir hablando de él en Colombia gracias al compromiso que uno nota de la cooperación internacional, porque como dije antes, pues si por el gobierno solo fuera, hoy no se estaría hablando del tema, porque sentimos que no está en su agenda como tema prioritario, pero la presión, un poco el que la comunidad internacional se ha sostenido en ese compromiso de implementar la paz, ha sido fundamental. Y como es un tema estratégico e importante para nosotros, para poder seguir salvaguardando la vida y para poder seguir salvaguardando nuestros derechos territoriales, entonces se hace necesario fortalecer las alianzas con la cooperación internacional, que no necesariamente están limitadas a apoyo económico. Pueden, muchas veces son otros tipos de apoyos que terminan siendo también muy importantes para nuestros procesos, para nuestras dinámicas, y creo que en eso tenemos que tener pues como la decisión, ¿sí? De concertar, exactamente, de acudir y concertar, porque también pues hay que tener los cuidados que se deben tener. Lastimosamente, pues no toda cooperación es de buena fe, y pues hay que tener ciertos cuidados, pero creo que es una herramienta que está ahí y que debemos intentar utilizarla por el bien de la humanidad, porque ni siquiera es por nosotros mismos. Cuando nosotras acá estamos cuidando de pronto que no terminen de destruir el Cerro Teta, que es donde se produce el agua para 3 ríos que irradian municipios como Buenos Aires, Santander, el mismo Villarrica, pues no estamos cuidando esa agua solo para los y las mujeres bonaerenses, estamos cuidando esa agua para la humanidad. Entonces, eso que hacemos no es solo por nosotras, es por la humanidad, es por nuestros renacientes. Sí, ese principio de Ubuntu que siempre nos ha caracterizado. Entonces, hay una recomendación aquí importante, por ejemplo, de mapear, de hacer balance de con qué alianzas podemos contar dónde estamos. Y Clemencia es muy clara en plantear, hay alianzas desde la cooperación internacional hasta la persona con el bus, con la camioneta, con el servicio allí comunitario que se puede facilitar. Hay alianzas que facilitan recursos económicos, pero también hay los recursos técnicos, hay los servicios, entonces hay una gran variedad. Víctor,
algunas recomendaciones así claves para afrontar estos retos y para las iniciativas que tiene la gente. Cuando estamos hablando de la posibilidad de una agenda, de construir una agenda. Y bueno, entre los aprendizajes que hemos tenido es que es importante la caracterización. Si tenemos una caracterización de lo que existe, nos vamos a tener mucho más fácil ubicar qué podemos hacer y qué vamos a hacer. Para nosotros ha sido, digamos, como dinámicas organizativas, siempre un cuello de botella definir la agenda económica. Pero es que debemos tener una agenda económica. Es necesario tener una agenda económica y en esa agenda económica es necesario tener claridad sobre todo el tema productivo y la capacidad productiva que tenemos territorialmente. Y desde ello ahora sí poder impulsar qué podemos ganar en la autonomía y en la seguridad alimentaria y qué podemos ganar ya en los procesos de comercialización, cuáles son las redes en las que podemos intervenir. Para mí creo que es fundamental poder hacer la caracterización, así sea muy pequeña, de 3 o 4 o 5 experiencias que nos permita identificar potencialidades, capacidades, requerimientos, cómo se van a ampliar, cómo se podrían generar nuevos procesos, ese tipo de cosas. Porque una caracterización en ese campo nos da líneas de cómo hacer. Un segundo elemento que creo que hay que hacer es potenciar aquellos elementos que ya hemos identificado. De lo que estamos diciendo que decía mi hermana Clemencia, hay unas mujeres que tienen ya una experiencia en todo el tema de plantas medicinales y todo este otro tema alrededor de todas estas plantas que se utilizan como el té, que reemplazan el té o el café. Y hay una experiencia de eso también en Nariño, hay otras experiencias acá en el Valle, que se pueden, Valle en este caso hacia la zona pacífica, que se podían identificar y empezar a potenciar. Está todo este tema de las mujeres que vienen trabajando en nichos de comercios productivas, campesinas y urbanas, que también se pueden caracterizar, se puede organizar con ellas el trabajo e impulsar esas redes de comercialización e intercambio con proveedores que también ellas requieren. Todo esto parece pequeños ejercicios, pero son los que empiezan a darle cuerpo a poder ir estructurando una agenda económica hacia adelante. Nosotros necesitamos, como organizaciones sociales y como toda la dinámica organizativa de comunidades negras, poder perfilar mejor cómo vamos a crecer en lo económico, porque ello es lo que nos va a dar fortalezas para poder sustentar, aguantar y resistir toda esta arremetida que el desarrollo quiere hacer. Porque vamos a estar en dos contextos. Uno, la recuperación económica. Y dos, la imposición sobre la recuperación económica. A nosotros como comunidades recuperarnos frente al tema de la agudización de los temas, por ejemplo, para intentar explicarme, todo el tema de recuperación económica va a pasar por el empleo. Eso significa que los índices de desempleo aumentaron en nuestras regiones. Mucha la gente fue despedida, muchas empresas se acabaron, otras no tienen la capacidad de volver a contratar los 3 o 4 o 5 que tenían. Entonces el desempleo va a estar allí como un elemento representativo en la recuperación económica. Tener eso claro nos implica que cuando los demás que quieren el desarrollo y digan, vamos allá a 20 empresas, pero entonces solamente le vamos a pagar medio sueldo a una persona que vive en tal parte, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, no, venga, acá hay otra alternativa que podemos hacer donde usted seguramente va a tener mayores oportunidades. Porque lo que se va a imponer es que frente a las necesidades para poder hacer la reactivación económica, va a haber gente que va a querer abusar de nuestras comunidades. Y si no, nosotros no tenemos propuestas, vamos a volver a un modelo de esclavista donde le pagan para que sobreviva, no para que tenga una vida digna. Entonces, por eso la agenda económica para nosotros es fundamental. En todos estos lugares donde tenemos fortaleza organizativa, donde tenemos presencia organizativa, hay que empezar a hacer el ejercicio de caracterización, de trabajo entre nosotros mismos y de proyección de la agenda. Porque en lo que decía mi hermana Clemencia, hay la cooperación internacional y hay las instituciones nacionales con las cuales se puede empezar a trabajar. Pero ¿cuáles son las propuestas? Necesitamos tener la caracterización para poder hacer las propuestas, para presentarlas. Nosotros tenemos acá, ¿cuántos? 50, 60, 80 personas que cortan madera. Hay que hacer un manejo forestal del área donde están cortando. La madera va a salir en bruto o la madera va a ser organizada para que otro grupo de personas puedan tener la tecnología para hacer los procesos de transformación, por decir de la experiencia que tenemos. O lo que decíamos, nuestras hermanas están cultivando y sacan 10, 20 bultos de frijoles. De esos, ¿cuántos nos pueden mandar empacados para acá para que nosotros los comercialicemos?
eso es construir una agenda a partir de los potenciales que tenemos. Entonces yo creo que hay que caracterizar en qué nivel estamos hoy, qué condiciones requerimos y qué propuestas tenemos para la recuperación económica en medio de la función de lo que dejó la pandemia. Y un elemento que sí quiero resaltar en esto que quedó de la pandemia, como resultado de la pandemia. Yo creo que nosotros fuimos la comunidad que más rápidamente, como comunidad negra, nos recuperamos. Porque al principio todo el terror que nos metieron era que íbamos a ser arrasados en el Pacífico. La comunidad no asumió el miedo, asumió pararse y mirar en la tradición que tenía. Y gran parte de lo que solventamos esta pandemia fue con los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades. Si hoy ese conocimiento nos paró la pandemia y nos permite a decir de alguna manera que estamos aventajados para retomar este nuevo momento de esta circunstancia, esta coyuntura, entonces eso quiere decir que tenemos condiciones para repensarnos cómo vamos a seguir avanzando en medio de todas las dificultades que siempre se han dado, pero con elementos que hemos ganado. La solidaridad sigue siendo fuerte. Hay mucho más gente comprometida con muchas herramientas técnicas y conocimiento. Podemos generar solidaridades externas y podemos generar propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestros territorios. ¿Qué toca hacer? Hacer lo que siempre hemos hecho, trabajar más duro para resolver las dificultades en las que hemos estado inmersos siempre. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado de soberanía, del poder, la capacidad que tenemos para decidir y hacer desde lo propio, desde adentro hacia afuera. Y entonces aquí hemos tenido con nosotras y nosotros a Clemencia Carabalí, una hermana lideresa del norte del Cauca, de la Organización de Mujeres Negras del municipio de Buenos Aires y del norte del Cauca, ASOM, y nos acompañó Pedro Víctor, un compañero que está con la dinámica del movimiento del paro cívico y que ha recorrido todo el Pacífico y que ha acompañado estos procesos organizativos por muchísimos años. Les quiero agradecer infinitamente por toda esa sabiduría que han compartido hoy con toda la gente del Pacífico Task Force, con toda la gente del Diplomado de Innovación para la Adaptabilidad Comunitaria que se está desarrollando, que ya casi termina. Muchísimas gracias por su tiempo y como saben, esto va a estar en la página de Pacífico Task Force, en la página de Facebook, en la página de la website del Pacífico Task Force para también todo el que quiera para compartir ampliamente. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y bueno, aquí estamos, soy porque somos Pacífico Task Force, ese es el principio del Ubuntu. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Nos encontramos en el escenario de la lucha por la reivindicación de los derechos de nuestras comunidades. Así es. Bueno, buena tarde.